Dios les bendiga, Dios les guarde. Su hermano Ramón Veras en una nueva cápsula. El día de hoy voy a estar compartiendo a grosso modo acerca de ciertos errores que se ven en algunas iglesias acerca de la persona del Espíritu Santo, ya que hay algunas personas que se preocupan mucho y quieren tratar de corregir a ciertas personas que tienen una forma particular de adoración al Señor. También vamos a ver cuáles cosas de manera teológica la Biblia sí nos dice, pero que de manera literal o textual usted no la va a encontrar. Pero mayormente queremos ver cuál es el ministerio que Jesucristo quería que los apóstoles entendieran acerca del Espíritu Santo. No estoy hablando de manifestaciones, no estoy hablando de ningún tipo de manifestación externa, aunque pudiera incluirlas. Bien, la palabra de Dios se lee en el nombre del Señor Jesucristo en el libro de Juan, capítulo 14, en el versículo 15 dice: si me aman, guarden mis mandamientos. Verso 16 dice: y yo intercederé ante mi Padre y les dará otro ayudador. Por favor, subrayar esa palabra, otro ayudador, ya que vamos a ver en griego cómo se debe de vertir esto o cómo se explica en español, para que esté siempre con ustedes. Versículo 17: el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ha visto ni lo ha conocido, pero ustedes lo conocen porque habita con ustedes y está con ustedes. Verso 18: no los dejaré huérfanos, sino que dentro de poco vendré a ustedes. Aquí hay un versículo que dice lo siguiente. Verso 25: estas cosas le he declarado estando con ustedes. Verso 26: pero el ayudador, el Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi nombre o en mi lugar, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Vimos claramente acá que Jesucristo se dedicó, cuando comenzó hablando de que Él era el camino, la verdad y la vida, en Juan 14, Juan 15 y 16, Él estaba hablando de el otro ayudador que tomaría su lugar una vez Él se vaya, y incluso dijo en el verso 7 del capítulo 16, dice: pero yo les digo la verdad, es conveniente para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el ayudador no vendrá a ustedes, pero si me voy, lo enviaré a ustedes. Y verso 8, ya comienza a hablar de la obra del Espíritu Santo en la tierra. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Verso 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Verso 10, de justicia porque voy a mi Padre y no me verán más, no me veréis más, no me verán más. Verso 11, y de juicio por cuanto el gobernante de este mundo, o sea, Hashatán, ha sido juzgado. Verso 12, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden entender. Verso 13, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, pero no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que escuche y les dará y se los dará a conocer los eventos futuros. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a ustedes. Todo lo que mi Padre tiene es mío, por eso le dije a cada uno de ustedes, Él tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Amén. Bien, la versión que estoy utilizando es la Biblia basada en los textos arameos, la Biblia Peshitta, que está basada en los textos mayormente de los samaritanos y otros textos, vamos a decirlo así, más fidedignos de lo que es la palabra que hemos recibido, la Biblia, que en sus escritos originales, en sus palabras originales, en sus manuscritos originales,
llamados autógrafos, es sin error. Actualmente solamente tenemos copias de los autógrafos, a los cuales se han dividido en dos partes: el textus receptus o el texto recibido. Este es el texto recibido, movido y popularizado en Alemania, donde se originaron las primeras traducciones del Nuevo Testamento. Y está el aparato crítico textual, basado en el Códice Alejandrino, Sinaítico. Hay otro más que se me escapa. Son 3 códices: Vaticano, Sinaítico y Alejandrino. Entonces este texto está más apegado al texto no recibido, o sea, al aparato crítico textual, que son manuscritos más viejos que el Textus Receptus, y que se puede analizar el Textus Receptus, o vamos a decirlo así, tacharlo y echarlo a un lado, ya que posiblemente en los manuscritos originales autógrafos no estaba. Pero eso son otras historias, ya que también existe lo que se llaman las pericopas, que son palabras o tradiciones orales de Jesucristo que fueron pasados a los apóstoles y que posteriormente posiblemente algún copista quiso incorporar, como es la historia de la mujer sorprendida en adulterio con la piedra, donde Jesús les dice a ellos que si están libres de pecado que tiren la piedra primero. Ese tipo de pasajes, si vamos a los escritos posteriores o el aparato crítico textual, usted no lo va a encontrar. Pero posiblemente son tradiciones orales. Bien, cuando los apóstoles recibieron del Señor la revelación, había muchas cosas que todavía no estaban completas para ellos. Jesús duró con ellos alrededor de 40 días y 40 noches, una vez Él resucitó y que todavía no había subido al Padre. Si recuerdan que cuando María Magdalena intentó tocarle, Él le dijo: no me toquen, porque todavía no he ido a mi Padre. En Hechos capítulo 1 relata que Él se iba en una nube y 2 varones, en este caso 2 ángeles, le dijeron: ¿qué hacen, varones galileos, mirando al cielo? Este Jesús que ustedes han visto, así mismo va a volver. O sea, vamos a decir lo siguiente: van a ponerle le van a dar un rewind al video y Jesús va a regresar para atrás de la nube. O sea, el Señor vuelve. Cuando Jesús se iba, ellos querían, los discípulos, que el Señor comenzara a reinar y lo comenzara a utilizar a ellos como, vamos a decirlo así, reyes sobre la tierra. Y ellos comenzaron a hacerle un sinnúmero de preguntas, pero Jesús le dice que a ninguno de ellos le toca los tiempos ni las ocasiones, sino que el Padre puso esas cosas en su sola potestad. A ustedes lo que le tiene que importar es que recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Cuando leemos en Juan, vemos que Él le dice que Él está con ustedes. Él está entre ustedes, Él habita con ustedes. Y luego vemos que aquí en este caso vino a vivir dentro de ustedes. El Espíritu vino a manifestarse. En el libro de Hechos capítulo 2 vemos, lo titulan la mayoría de las Biblias como la venida o llegada del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver en el libro de Génesis capítulo 1 verso 2 que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios ha estado siempre aquí, ¿verdad? Siempre ha estado. Él no llegó el día de Pentecostés. Él ya estaba aquí. Pero ya la promesa de Jesús no era que estuviera el Espíritu de Dios que sustenta todas las cosas y mantiene a las cosas con vida, aún a los espíritus. Si el Espíritu de Dios no sustenta las cosas que existen, dejan de existir. Eso lo vemos en el libro de Hebreos capítulo 1, que Cristo también sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, porque Él es el único inmortal. Si Él deja de sustentar las cosas dejan de existir, desaparecen. Y entonces vemos también el mismo caso con el Espíritu de Dios. En uno de los libros, uno de los pasajes de los Salmos, dice que renuevas la cara de la creación y rocías las cosas con tu espíritu. El Espíritu le da vida a todo, mantiene la creación de Dios viva. Entonces ya el Espíritu de Dios, cuando vemos las historias de los profetas del Antiguo Testamento, podemos ver que el Espíritu venía, entraba en ellos y se volvía para atrás. Se manifestaba de nuevo y regresaba.
se iba y volvía. Entonces, aparentemente los apóstoles tenían ese mismo tipo de habitación del Espíritu. Él venía y se iba, pero Jesús había prometido que el Espíritu vendría a bautizarlos, a llenarlos con poder y a vivir dentro de ellos. No solamente iba a estar entre ellos, dentro de ellos, sino que iba a estar sobre ellos de manera poderosa. Entonces, a mí me preocupa mucho en las iglesias cristianas porque ahora hay cosas que le están dedicando tiempo que no tienen importancia. He oído prédicas, discusiones donde hay personas que dicen que no es bíblico decirle al Espíritu Santo bienvenido seas a este lugar. Que no es bíblico decirle al Espíritu Santo te amo. Que no es bíblico decirle al Espíritu Santo muévete en este lugar como quieras. Que no es bíblico decir ven Espíritu de Dios. Entonces tenemos que preguntarnos otras cosas. Cuando aterrizamos en el capítulo 14, 15 y 16 de Juan, Jesús dice que él dejaría a una persona otro consolador, aios, significa otro de la misma naturaleza, paracletos, que en griego es una frase fiscal, una frase que tiene que ver ya con lo que es algo legal, o usted va a un juicio, y no hay nadie ahí que lo pueda defender, aparece alguien que se toma el lugar suyo y comienza a hablar por usted para defenderlo. Vamos a hacerlo así, es un abogado, alguien que le va a defender con todo, y va a hacer todo lo posible porque usted salga libre y que no sea culpado, no sea inculpado de lo que está haciendo, sino que sea libre. En este caso, cuando hablamos del gran ayudador, que Jesús era un consolador y mandaría a otro de la misma naturaleza, un aios, no un héteros, estamos hablando que la misma manera como nosotros tratábamos a Jesús, hablando como si fuera un apóstol, de esa misma forma, entonces tenemos que tratar al Espíritu de Dios. Si lee Hechos capítulo 13, dice que el Espíritu les ordenó y les envió. Vemos palabras como en Hechos capítulo 5, donde dice que no ha mentido a los hombres sino a Dios, y se ve al Espíritu Santo actuando con un yo personal, con un yo soy personal, el Dios. En el 2 de Corintios 13, segunda de Corintios capítulo 3, también vemos que llaman al Espíritu Señor, en el versículo 17. Entonces, son cosas que a veces, por usted no escudriñar con detenimiento, usted posiblemente esté creando una barrera interna y esté inclusamente ofendiendo a Dios sin darse cuenta. Si el apóstol Pedro pudo llamar a Jesús cuando se estaba hundiendo, cuando dijo, si eres tú, Señor, manda que vaya, y se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas, si el apóstol Pedro no hubiese llamado al ayudador, tal vez hubiese ahogado, o posiblemente no, el Señor lo iba a salvar como quiera, vamos a decir así. Pero él llamó a Jesús. Entonces el ayudador, el otro ayudador también puede ser invocado exactamente. Jesús dijo, es más conveniente que yo me vaya. En un desarrollo del tema del Parácletos, usted tiene derecho a una conversación de doble vía. Es más, Romanos 8 dice, el verso 14, verso 16, verso 22, usted lo puede leer, que los que son hijos de Dios son estos que son guiados por el Espíritu de Dios, y que también Él da testimonio en nuestros corazones que somos hijos de Dios. Nos habla literalmente que los que son hijos de Dios son los que escuchan su voz. Jesús dijo eso también de sí mismo. Mis ovejas conocen mi voz y no oyen voces extrañas. Entonces estamos hablando que las mismas cosas que se aplican a Jesucristo, el Hijo de Dios, como consolador, se aplican incluso aún más al Espíritu Santo. O sea, no hay ningún pecado en usted invitar al Espíritu de Dios que se mueva en su vida. Hay una teoría por ahí que dice, no, el Espíritu Santo está entero en mí, Él no se va y va a volver y viene. Entonces estamos en una contradicción porque vemos en el libro de Génesis capítulo 1, verso 2, que Él se movía sobre las aguas, o sea que Él estaba aquí. Vemos en Hechos capítulo 2 una llegada donde se reconoce que Él entró como viento recio y se manifestó en los apóstoles, donde ya Él estaba, pero llegó. O sea, es un lenguaje que lo tenemos que entender de otra forma, porque nadie tiene el Espíritu Santo completo en su vida. El Espíritu Santo solamente habita corporalmente, plenamente, totalmente. Los 7 Espíritus de Dios de Isaías capítulo 11, verso 2, solamente habitan plenamente en Jesucristo.
realmente sí usted tiene el derecho de invocar al Espíritu Santo, sí tiene derecho a darle la bienvenida al Espíritu Santo, a saludarlo por la mañana, saludarlo de día, buenos días Espíritu Santo, como usted plazca. Sí puede decirle te amo. Si leemos la palabra de Dios, vamos a ver que incluso la Biblia dice que el Espíritu nos ama. En el libro de Romanos, capítulo 15, creo que verso 30, dice, habla del amor del Espíritu. El apóstol Pablo habla del glorioso Espíritu de Dios. Es una expresión de alabanza, de pleitesía que solamente se le da a un rey. El Espíritu y la gloria reposan sobre nosotros. El Espíritu de gloria, el glorioso Espíritu de Dios. Entonces, hay cierta diferencia entre el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, ya que el término para que nosotros utilizamos de Trinidad, o Trinitas, o Triunidad, fue un término utilizado por Tertuliano, el que creó el dogma de la Trinidad, y se peleó en diferentes concilios para llegar a un acuerdo entre lo que era la fe en aquel entonces. Era para ilustrar una distinción entre los tres, para que usted sepa cómo relacionarse y también sepa entender la deidad del Padre, el tipo de deidad que reside en el Hijo, porque había una discusión si él era consustancial con el Padre o no circunstancial, un sinnúmero de cosas que no tienen tanta trascendencia, porque lo importante es que él es el Hijo de Dios, el único, no hay más nadie, y él nos amó y nos dio su vida. Entonces, ya en el principio, cuando se comenzó a hacer las cosas, él ya estaba ahí, dice Juan capítulo 1, y que él hizo las cosas, y que las cosas fueron hechas en él, por él y para él. Entonces, del mismo modo, la Biblia llama al Espíritu de Dios el Espíritu Eterno. O sea, que el Espíritu Santo no tuvo en ningún momento, hubo lo que le llamaban principado o principio, o origen. Entonces, nosotros nos debemos al Padre, al Verbo y al Espíritu Santo. Usted no puede agarrar y poner el Espíritu Santo en un lado y rechazarlo. Usted no puede estar criticando la mínima cosa que diga un hermano, oh, te amo Espíritu Santo, oh, bienvenido seas, o criticar las alabanzas o invitaciones tiernas de comunión. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 16, habla de la comunión con el Espíritu Santo, coinonía, que implica una relación romántica, una relación tierna, una relación común de dos vías, y en realidad nosotros tenemos la libertad de acercarnos a Dios con ternura y con libertad. Entonces, siervos y siervas de Dios, si entendemos la doctrina del gran consolador, que es parte de la doctrina de neumatología del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es quien nos conecta con el Padre, que nos conecta con Jesús. Es el cordón umbilical que tenemos. Tenemos derecho a dirigirnos a Él. Claro, no hay nada bíblico de orar, o sea, pedir cosas, pero sí de tener comunión con, de ser aconsejado por, de ser guiado por, de contarle tus problemas al gran ayudador. Yo recomiendo un libro muy bueno que se llama El Gran Ayudador, de Catherine Marshall. Ahí describe la forma que el Espíritu Santo ha trabajado con diferentes tipos de personas de diferentes cortes protestantes y, vamos a decirlo así, cristianos mejor, de diferentes cortes cristianos. Cómo Dios se movió en Spurgeon, cómo Dios trabajó en Moody, sus experiencias personales con el Espíritu de Dios, que ellos la llamaron la llenura del Espíritu, que los círculos pentecostales le llaman bautizo con el Espíritu Santo. Eso es debatible, porque realmente la Biblia dice que una vez venimos a Cristo y somos sellados por el Espíritu de Dios, somos sumergidos en el cuerpo con Cristo. O sea, somos bautizados en el Espíritu, en el cuerpo de Cristo. Somos sellados. En el libro de Hechos, capítulo 2, pasaron las dos cosas. Fueron sumergidos, o sea, bautizados en el Espíritu Santo, y también recibieron la llenura del Espíritu Santo. En la Biblia habla de dos tipos de forma de llenura. Está la pasiva y la activa. Siendo llenos y estando llenos. O sea, hay círculos reformados, o vamos a decirlo así, conservadores, no la palabra fundamentalista, que critican una llenura pasiva. Hay otros como que solamente hablan de la llenura activa, y hablan de que el Espíritu de Dios no te va a llenar como si tú fueras un vaso que necesitas agua.
la alusión en el libro de Efesios capítulo 5, 18 sí da a entender un control constante del Espíritu Santo, una efusión del Espíritu Santo constante en tu vida. Y en otros pasajes, como el libro de Hechos capítulo 2, habla de que fueron llenos. Entonces son dos formas de llenura, la pasiva y el estar llenos, la activa. O sea, no es malo pedir a Dios que te llene, porque el mismo Jesús dice que el Padre no le va a negar el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. O sea, hay una contradicción con ciertos pasajes que se utilizan para tratar de justificar que nosotros no necesitamos más del Espíritu. Sin embargo, esas personas que están popularizando ese tipo de cosas, como me dijo un pastor que fue bautista por casi toda su vida hasta que el Espíritu Santo vino a su vida y su esposa solamente vivía orando y clamando, haciendo silicio. Ella comenzó a renovarse, tuvieron problemas, eso fue allá en Santo Domingo, en la iglesia bíblica de Jesucristo, un concilio bautista. Terminaron expulsándolos porque ellos no pidieron que viniera sobre ellos el Espíritu Santo, ni que se comenzara a manifestar de la forma que se estaba manifestando. Pero la gente que no puede recibir la revelación de Dios, terminaron expulsando al pastor y a su esposa del concilio. El pastor no estaba de acuerdo con lo que le estaba sucediendo, ni siquiera lo entendía, y pudo afectar a muchas personas, entre ellos a mí, con lo que enseñaba, porque estudié alrededor de 2 años teología con él. A pesar de no ser del corte que yo era, de la iglesia metodista libre, y él de un corte reformado, yo aprendí lo mejor de él. Para mí fue la mejor persona que he conocido en mi vida. Yo a veces digo, es el pastor de pastores, Danilo Canales Madrid. Esa persona fue uno de los personajes más ungidos y más amantes de Dios que he conocido. Entonces, de tú no creer absolutamente nada en este tipo de cosas, manifestaciones, no estoy hablando de que la gente se caiga, eso son cosas debatibles, no que la gente salga danzando. Estoy hablando de la actividad del Espíritu Santo en general, sus dones, sus frutos, sus manifestaciones, que puede de una forma personal ser diferente de otra. Pero cuando estás en la congregación, debe de ser de edificación para todos los que están allí. O sea, una cosa es las cosas privadas, como Jesús dijo, cierra la habitación tuya, arrodíllate ante tu Padre Celestial y Él te va a recompensar en público. Y otras cosas son las cosas que ocurren en el público, en la iglesia, que son para edificar a los demás. Entonces, ese tipo de cosas pueden ser filtrados, puede ser, vamos a decir así, podemos ejercer el dominio propio. Eso es lo que es el apóstol Pablo. Entonces tenemos de un lado a los hermanos que están bien fundamentados en la palabra de Dios, y de un lado a muchos cristianos que terminan generando herejías, falsedades, predicaciones erróneas, desviadas, porque solamente se basan en lo que experimentan o en lo que sienten o en la experiencia cristiana. Entonces necesitamos el fundamento de la palabra de Dios, pero no podemos ignorar las cosas del Espíritu. Como el apóstol Pablo dijo, una vez lo dijo, que procuren profetizar, pero que no impidan el hablar en lenguas. Entonces, en las corrientes bíblicas que nos estamos moviendo, hay un desbalance por completo. Hay gente que solamente habla en lenguas, entras a la iglesia, llevas a tu amigo, a tu amiga, dicen, es una loquera lo que vi ahí. O vas a otra que dice, oh, eso parece una caja de muertos que está ocurriendo allí. Entonces, hay un desbalance. Entonces, dijo una vez cierto pensador cristiano que en lo fundamental tengamos unidad y en lo secundario tengamos libertad, pero que en todos reine la caridad. Pero muchas veces lo que es la tradición o lo que nosotros consideramos como verdad absoluta e irrevocable, no nos permite ver más allá y nos cegamos, así como pasó con los fariseos. Y lamentablemente son cosas que tenemos que vivir orando, pidiéndole a Dios, como Jesús oró en Juan 17, que todos sean uno, como el Padre
y yo somos uno. Entonces, lo más importante de la vida cristiana es que nosotros dependamos del Espíritu de Dios. Que no lo veamos como una influencia que nos agarre y nos sacude, o algo que viene y se va, sino un alguien que está allí contigo para ayudarte. Alguien que puede comunicarse contigo, que puede aconsejarte, que puede evitar incluso tu muerte. En mi temprana experiencia cristiana recuerdo una vez que estaba caminando de noche, después de salir de un grupo de oración, en una de las calles peligrosas de mi barrio, en mi vivienda. Y cuando iba con uno de mis amigos por esa calle, sentí mi corazón, cambia de lugar, vete por la otra calle. Y yo terminé yéndome por la otra calle. Al otro día nos enteramos, tanto mi amigo como yo, que ahí mataron a un muchacho. Y fue precisamente en ese intervalo de tiempo. Si yo paso por ahí en el momento que estaban matando al muchacho, posiblemente a mí también me van a disparar. Entonces, son cosas que solamente lo hace el Espíritu de Dios. No son cosas que hace las emociones carismáticas o ilusiones humanas o el rajatablismo de que no, que el Espíritu Santo era para los apóstoles. No. Mi invitación a ti es una relación personal con el Espíritu de Dios. Que tú hagas silicio si es posible, que tú ayunes, que ores, pero lo más importante es que comiences a hablar con Él de corazón a corazón, a explicarle tus problemas, a pedirle guianza, a pedir que Él gobierne tu vida y que te ayude a cumplir con el ministerio que el Señor te ha asignado. Que tú puedas desenvolverte en la comunión con el Espíritu de Dios, como dice 2 Corintios capítulo 13, verso 16, el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la coinonía con el Espíritu Santo siempre esté con ustedes. O sea, que esa comunión expresada en el capítulo 13 de Hechos, de que el Espíritu Santo, mientras ellos estaban ayunando, Él les ordenó que enviaran a Pablo y el otro personaje, creo que Bernabé, para el servicio. Los encomendaron para hacer misiones, obras apostólicas. Y el que tomó la decisión fue el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 20, verso 28, dice que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para apacentar la grey del Señor. Y habla de que se introducirían, perdón, se me enreda esa frase, entrarían personas y serían lobos, gente falsa entraría en la congregación. Entonces vamos a dejar de resistir al Espíritu Santo. Vamos a echarnos a un lado, como el apóstol Pablo dijo, que si alguno de ustedes quiere verdaderamente aprender, hágase ignorante y llegar a tener conocimiento. A veces solamente nos fijamos en el título de doctorado en teología, de divinidades, que tal perencejo tiene 50 años de teología, que es famoso, que ese hombre dice que las cosas eran para el tiempo apostólico. Mientras que hay otro que también tiene 70 años en teología, pero usted prefiere ser como el otro, porque usted tiene que elegir qué creer, porque usted tuvo una mala experiencia o porque no tiene la suficiente fe y usted cree que eso no es así. Entonces, ese tipo de cosas, esos excesos, la vemos en nuestras congregaciones. Pero para terminar, quiero leer un pasaje de 2 Corintios, perdón, 1 Corintios capítulo 2, que habla de esto mismo, para así ya no hacer la cápsula demasiado larga, porque ya me he extendido un poco. Dice lo siguiente: dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo, verso 12, dice: y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que conozcamos los dones que nos fueron dados por Dios. Verso 13. De eso también hablamos con palabras enseñadas no por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu. Aquí dice, perdón, me perdí un poco. De eso también hablamos con palabras enseñadas no por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu. Y los espirituales comparamos las cosas espirituales. Porque el hombre natural no acepta las cosas espirituales porque le son locura
pues no las puede comprender, porque han de juzgarse por medio del propio Espíritu. Verso 15, en cambio, el que es espiritual lo juzga todo, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente de Yahweh para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Perdón, dice Yahweh, es la versión pechita. Me gusta mucho esta versión. Entonces, la revelación es por el Espíritu de Dios, es el título de ese pasaje. Entonces, el apóstol Pablo está ampliando un poco de cómo el gran ayudador, el gran consolador, estaría tratando de manera personal. Mis mejores experiencias cristianas no fueron en una congregación, fueron en mi habitación. Las veces que pude oír la voz de Dios audible fue en mi habitación. La vez que una vez después de intentar contra mi vida me visitó un ángel fue en mi habitación. No fue en un culto que debe de ser para la edificación mutua. Fue en algo, ya en algo privado. Como dice la Biblia, Él es el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. O sea que Dios de manera particular se le reveló a Abraham, a Isaac y a Jacob. Como dicen ciertos judíos, Dios es un Dios personal, único, pero Él se revela de manera diferente a cada uno de sus elegidos o escogidos. Entonces eso es lo que ocurre. Muchas veces, como tenemos que pedir, como dice el apóstol Pablo, que si alguna otra cosa sientan, que oren. Que lo que él quería que todos tuvieran un mismo sentir en el Señor, pero que si alguna otra cosa más sentís, realmente me parece la frase nos invita siempre a mantener el gozo realmente y no a tener divisiones en el pueblo de Dios. Así que este tema lo puse porque oí un comentario lejano y como que no me gustó mucho. Oh, pero ¿por qué tú le dices al Espíritu de Dios, bienvenido seas? Yo, ¿cuál es el problema? Bienvenido, bienvenido Espíritu Santo. Tú eres mi gran ayudador, gran consolador. Así como le digo, oh, bienvenido sea tu presencia, Jesús. No tiene nada de malo. Hay una diferencia entre la presencia, omnipresencia de Dios, que Dios llena todo, está en todas partes, como dice el Salmo 139, y está la presencia, el acto de presencia, el acto de acción del Señor. Es una presencia local, una presencia que se manifiesta en mí, como Juan 7:37, que en mí fluye el río de Dios, los ríos de Dios, es una presencia. Entonces no es lo mismo la omnipresencia de Dios que la presencia, o sea, cuando Él se manifiesta. O sea, yo puedo invocar a mi Señor. Y si usted le choque, le sigue chocando eso, dele gloria a Dios, y yo también doy gracias a Dios por ti. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, y hasta una nueva cápsula. Y vamos a estar mejorando esto porque esta es la primera vez que hago streaming. Y nada, me pueden dejar sus comentarios, cualquier petición, cualquier oración, lo voy a estar atendiendo. Dios me les guarde, Dios me les bendiga. Su hermano Ramón Veras.